Les doy una cordial bienvenida a un paseo y a una historia absolutamente apasionante. Guainía, el orgullo ancestral de Colombia. Van a ser una serie de encuentros, historias y rutas por uno de los sitios más apasionantes y bellos que tiene nuestro país. Un antiguo territorio nacional, un territorio de predominio indígena, pero también con muchos colonos. Bienvenidos a esta historia. Hace muchos años trabajaba yo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un reto apasionante, diseñando y implementando modelos de salud en poblaciones diferentes a las tradicionales, a las comunes. Y nos llegó un reto de desarrollar un modelo en salud para poblaciones dispersas. ¿Qué es la población dispersa? Aquellas en que por un número de hectáreas la densidad poblacional sea inferior a un número determinado. Y empezamos una historia con la Universidad de los Andes, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Ministerio de Salud y Protección Social para desarrollar un modelo para Guainía. La llegada a Guainía es particular. Normalmente los modelos de salud o los modelos de intervención social que incluyen a comunidades requieren por norma legal una consulta previa, es contarle o hablarle a las personas sobre el proyecto que se está implementando, hablarles si están de acuerdo, evaluar su cosmovisión, su visión de la vida, evaluar sus ancestros, sus creencias, sus mitos, sus realidades, sus dolores y sus alegrías, esto en el sector salud, y con un grupo de técnicos empezamos al desarrollo de la implementación. Guainía tiene un único municipio, hasta ese momento lo tenía, que es Inírida, la capital. Una ciudad ribereña con llegada solamente por vía aérea o vía fluvial, pero con un tránsito bastante fuerte, pero la predominio es vía aérea, con vuelos que salían de Bogotá una vez por semana o de Villavicencio. El trámite a los diferentes centros poblados de Guainía, de Inírida, a un sitio que se llama Barrancaminas, a otro que se llama Chorobocón, a uno que se llama San Felipe, se hacía fundamentalmente en pequeñas avionetas que eran prestadas y que se utilizaban para el transporte de pasajeros, pero también para el manejo de la fumigación normalmente, que eran avionetas que llegaban normalmente de los llanos orientales de la zona de Villavicencio. El traslado se hacía, como les digo, una vez por semana. Es una zona particular y había situaciones especiales. Primero, la llegada allá era un absoluto rito. Llegamos con toda la carga. Es un sitio muy caluroso y húmedo, es de carácter selvático eminentemente, pero con unas bellezas naturales extraordinarias, con una muy fuerte injerencia de las poblaciones indígenas múltiples en la zona, con diferentes creencias y cosmovisiones. Aquí funciona. El área de hospitalización de la institución, hospitalización adultos y pediatría al fondo. Tenemos acá, bueno, trabaja generalmente el área de medicina interna y cirugía general Sí, y al fondo pediatría. vive lleno. Sí, siempre, Sí. siempre está lleno. Siempre está lleno. La población siempre consulta mucho a la institución. Si se llena, ¿cuál es la contingencia? La contingencia. Pues siempre se ha manejado, pues yo pienso que al momento no se ha presentado ningún inconveniente que superemos los límites de camas y siempre se ha podido trabajar. No hemos presentado ninguna novedad hasta el momento.
Me decía que los dos auxiliares son... Sí, hacen aquí parte la de mayoría, comunidad sí, indígena. la mayoría de bueno, la población del departamento como tal en su mayoría es indígena, Ok. más del 70% de la población es indígena, de 5 etnias predominantes, y la población, bueno, los trabajadores de nosotros, los auxiliares en su mayoría son de etnias indígenas del ¿Dónde se departamento. forman? Y la mayoría son formados en el SENA o en Ah, instituciones ok. afuera, son Ok. formados. Con este procesamos ELISAs, hacemos toxoplasmas IgG, toxoplasma IgM, rubeolas IgG, rubeolas IgM. Manejamos el biotype por un lado, en el cual en este momento manejamos pruebas como son troponinas, hemoglobina glicosilada y TSH. Es un equipo que nos permite trabajar de manera rápida y oportuna. Nos ha aumentado desde que lo manejamos la oportunidad de datos para los pacientes, para que pues, se haga mucho más fácil adoptar una conducta con cada paciente de parte del médico, puesto que tenemos resultados de forma casi que inmediata. ¿Sí? No tenemos que esperar que hayan grandes volúmenes de muestras para poder procesar. Las idas a las zonas y centros poblados eran particulares porque eran sujetos de violencia. En ese momento estaba muy fuerte el narcotráfico, todavía creo que lo sigue siendo, pero obviamente era muy particular porque había mucho en las fuerzas en conflicto reclutamiento de menores. Una anécdota en San Felipe, uno de los centros poblados de Guainía, que queda en la colita del mapa de Colombia, frontera con Venezuela y Brasil, hicimos un partido de fútbol. Un muchachito, unos 12 años, jugaba muy bien. Hicimos el partido y le dije yo particularmente, oye, te voy a llevar a jugar a Santa Fe y me acabo de convertir en tu representante. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Y me dijo, comandante de frente de las FARC. Era la normalidad de los muchachos, no tenían más opciones. Y nos dimos cuenta con diferentes cosas, lo que pasó en San Felipe que los comentaba, los diferentes espacios de consultas previas con las comunidades indígenas, la unión de ellos y la medicina ancestral, que debe ser respetada, no debe ser priorizada, pero debe ser respetada, empezamos a hacer un mix importante. Y coincidimos en que Colombia no es una Colombia, son muchas Colombias. Les exigimos tecnológicamente y a veces rendimientos empresariales a sitios que no necesariamente lo pueden hacer. Exigimos científicamente resolver necesidades de salud, pero a veces no tienen cómo sobrejugar el día a día. Exigimos seguramente la mayor evidencia científica sin respetar las medicinas ancestrales. Y para nosotros fue muy lindo ir a diferentes ritos. Tomás de Yagé, hicimos un diplomado de etnoliderazgo con los indígenas de allá, con la población joven de los indígenas, y paseamos, trabajamos, transitamos por todo el departamento en una canoa, yendo por todos los chorros, que son las turbulencias que tienen los ríos, viendo los cerros de Mavijure, que entre otras cosas les recomiendo que vayan, es una belleza natural absolutamente indescriptible, y empezamos a ver las necesidades que la gente tenía. Yo simplemente este pedacito lo cuento para decirles que Colombia tiene muchas necesidades. Nosotros, los de las grandes ciudades, con todas las dificultades que pasamos, estamos en una burbuja social, pero a veces tener las actividades en ponernos en los zapatos de las realidades de otros territorios es absolutamente necesario. Doc, ¿cómo fue ese inicio en el 2019 de esta aventura del cambio de equipos en el laboratorio, la tecnología? Yo creo que, bueno, yo recuerdo haciendo un poco de historia. El cambio fue aproximadamente en septiembre del 2019. Yo, pues, charlábamos en una época con los muchachos y decíamos que en la llegada de NAR a nosotros como institución así, había sido un cambio muy, muy significativo. Había aportado muchas cosas buenas al proceso diagnóstico dentro de la institución. Nosotros mejoramos mucho, sobre todo la parte de la oportunidad, en ese apoyo diagnóstico que somos en el médico. Entonces, cuando llegó ANAR, ellos llegaron en el mes de septiembre, yo estaba en puesto, yo había sido trasladada en el mes de agosto de ese mismo año. Claro, cuando yo me fui todo era manual y cuando llego yo me encuentro con la sorpresa que ya teníamos equipos. Eso fue como si nos hubiesen dado, mejor dicho, 1000 juguetes nuevos
Inconvenientes en la población aquí son muchas. Como decía yo en algún momento, nosotros estamos en un lugar, primero el lugar más disperso de toda Colombia, con la población más dispersa de todo el país, el segundo en nivel de pobreza. Eh, el- pues, uno revisa pirámides poblacionales y se da cuenta que es una población donde hay muchos niños y pocos adultos. Y eso es un índice muy trazador en todo lo que es la atención en salud. Mirar muchos niños y muy pocos adultos. Entonces eso es una dificultad. Primero, un lugar donde no hay muchas barreras de comunicación, donde no tenemos agua potable, no hay vías de comunicación. Y además de eso, pues llegar a un sitio también donde, por más que queramos, siempre hay barreras culturales que nos hacen un poquito más complejo el trabajo, pero no imposible. ¿Cómo lo reciben en la región, en las comunidades? Sí, iba para eso y completando un poco a Carolina, Doc, me parece impactante ahora que la doctora Adriana y tú nos comentaban que siempre hay esa barrera entre la parte de la medicina ancestral y la tradicional, que es la nuestra, ¿no? Sí. Entonces, cuéntenos ustedes cómo hacen para que finalmente estas comunidades indígenas les permitan el acceso a la salud y el acceso a ustedes como profesionales de la salud. Mira, Doc, acá yo pienso que acá el éxito de tú poder adentrar o llegar a la casa de ellos es primero respetar primero su espacio. O sea, solicitar primero pues a la persona cuando se le llega a su casa a brindarle un servicio de cualquier tipo, de salud, de cualquier otro tipo, siempre hay que explicarle lo que tú le vas a hacer. O sea, y mientras que tú seas claro con la población que estás atendiendo, mientras que tú brindes la información adecuada, la población accede a lo que tú le estás brindando. O sea, son cosas que son sus fundamentos. Entonces nosotros no llegamos a tumbarle a decirle las cosas que están haciendo están mal, sino que venga, vamos, nosotros podemos ayudar, vamos a cooperar, vamos a completar esto. Entonces de esa manera nosotros logramos acceder a ellos, dándoles la idea de que nosotros no vamos a quitar, sino que vamos a completar lo que ellos ya tienen. Nosotros en las comunidades realizamos desde hemogramas manuales, parciales de orina, perfil infeccioso, realizamos Toda la parte de microscopía, gotas gruesas, frotis vaginales, uroanálisis, coprológicos. Si nos llegaran a tener casos de leishmaniasis, también podríamos hacer leishmaniasis. Allí mismo en las Ahí mismo en comunidades. las comunidades lo podemos hacer. Llevaríamos todo lo necesario para poder trabajar. ¿Y cuánto demora una brigada en Río? O sea, ustedes como personal de la salud, ¿cómo viven ese día a día en el río para poder llevar salud oportuna a las comunidades indígenas? Dios, mira, las brigadas siempre se trazan teniendo en cuenta el río donde se trabaja y la población atenta. Hay ríos como el río Atabapo que se trabajan aproximadamente en 30 días. 30 días en los que tú, en las comunidades que están establecidas dentro de la jurisdicción del río, se realiza atención. Hay comunidades donde se realizará atención 2-3 días teniendo en cuenta la población, pero hay comunidades, bueno, hay ríos como la cuenca del río Guaviare que el año pasado duró 180 días. Muchas gracias Muchas gracias a ustedes. este sueño que continúa creciendo y gracias por esta alianza estratégica tan bonita y por este trabajo tan humano, tan social y tan de la mano con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darse la oportunidad de conocer el Guañé. A ti gracias por la invitación, hermoso, hermoso. Siempre me enamora cada vez más, cada vez que vengo me enamora más, me hace sentir más, no sé, me lleva el corazón, me conecta. Sí, Gracias. eso es importante. Sí. Yo siempre he dicho algo, que este es un lugar lejos del hombre, pero muy cerca de Dios. Para NAR hay un cliente, la importancia de los clientes no se mide por lo grande de la clínica, del hospital o de la infraestructura, sino fundamentalmente por las personas que atienden. No hay ningún cliente más o menos importante. Es tan digno, un cliente muy grande como Medri en Bogotá, como Viva 1A, como la Fundación Santa Fe, como la Fundación Valle del Lili, como el Imbanaco en Cali o como el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, como el más humilde centro de salud que nosotros atendemos. Y obsesionados por ese tema y muy puestos en el sentido humano, poner el paciente, su familia y sus cuidadores en el centro, arrancamos una aventura que se llama Vereda al Care, cómo solucionar las necesidades en salud de las personas que viven en zonas rurales y dispersas. ¿Y de dónde salió este tema? Del tema y el orgullo que yo vi
cuando entré a NAR, de que éramos los reyes en las zonas más distantes, donde una empresa muy grande y reputada no iba porque no le parecía atractivo el mercado, porque simplemente no tenían cómo llegar o les daba miedo ir. Y fue sorpresivo ver que atendíamos todo el mercado de Guainía, como también de Putumayo, como también del Amazonas, pero también vimos en Barrancas Guajira y la metida en la zona de norte de Santander, que es una zona conflictiva, pero también en el Cauca. Y empezamos a notar que esa marca de agua que ANAR ha tenido nos daría el impulso específico para ir a las zonas dispersas y a las zonas rurales. Es uno de los retos más importantes porque, como siempre les digo, el derecho constitucional a la salud no debe ser diferente para el grupo de personas que viven en grandes capitales o en zonas rurales. Todos tienen dignidad, todos son seres humanos y todos tienen necesidades en salud. Esa fue una tarea y ahorita en Inírida evidenciamos que la mayor satisfacción para nosotros como empresa fue haber puesto un granito de arena en la salud de ellos, en llevar tecnología para el diagnóstico, en tratar de implementar programas de gestión del riesgo, en tratar de ponernos en los zapatos de esas personas de un territorio, antiguo territorio nacional muy disperso en su población, con necesidades muy sentidas en salud y con la posibilidad de, anclados en una empresa social del Estado, con una empresa privada, Salud como asegurador, en ese sector público que está muy metido en secretarías de salud, era absolutamente indispensable llegar. Y allá estamos. Bienvenidas al Laboratorio de Biología Molecular de la Secretaría de Salud del Departamento del Guainía. En este momento, este laboratorio, les cuento, este laboratorio es nuevo, es el único laboratorio de biología molecular que existe en la región y queremos visualizar para hacer la prevención y diagnóstico de algunas enfermedades, no solamente en nuestra región, sino ser el pilar de esa región grande que es la región de Amazonía. En este momento pues vamos a iniciar con todo el perfil viral y pues la idea es trascender a todos los diagnósticos que se puedan hacer pues, con toda la vanguardia de biología molecular. Entonces el diseño fue apoyado directamente con el representante o el líder del grupo de virología del Instituto Nacional de Salud. Al momento antes de hacer las instalaciones, pues él nos hizo unas recomendaciones con el ingeniero y con el contratista se hizo todas las adecuaciones, se hizo la solicitud de una separación de áreas según el procedimiento que se iba a hacer. Entonces, en este momento el laboratorio está dividido en 5 partes. Desde el embalaje de muestra o la recepción de muestra hasta esta parte final que es el análisis y como tal el resultado de la PCR. El doctor Mayer es un personaje súper importante acá en Puerto Inírida porque hace parte de una comunidad indígena y adicional a esos bacteriólogos de la región y se ha interesado por continuar viviendo acá en la región y aportar para la salud de todas las comunidades. He podido ser reconocido por las personas, por el trabajo, por lo que ofrecemos. Aquí en este laboratorio se hace mucho trabajo social. Los niños acá son esos angelitos que nosotros esperamos. Aquí si la persona no tiene plata, aquí tiene servicio. Si paga con mañoco porque no tiene plata, aquí les damos servicio. Aquí nunca se va un paciente sin servicio. Por plata no se va. Las mujeres embarazadas, acá hay mucho extranjero. Y esa parte social nosotros la tenemos como un enfoque de atención, sin importar las condiciones. La población indígena sufre mucho y aquí buscamos abrirles una puerta para la atención. Esa era la idea mía cuando me fui a estudiar bacteriólogo y es la idea que yo estoy llevando ahora que estoy con el laboratorio, ahora que quiero expandir mis servicios para la comunidad con la IPS y aquí seguiré haciendo lo mismo. Los médicos tradicionales aún existen, las medicinas tradicionales están. Aquí en el departamento lo que nos hace falta es poder combinarlas con la medicina occidental, hacer un engranaje para que la atención sea muy integral. Muchas veces cuando hablamos con los médicos tradicionales, cuando hablamos con los payé, con las pateras, y les explicamos que adicional a lo que ellos hacen, podemos complementar con la medicina occidental, hacemos un buen engranaje y ese engranaje nos permite llevar la sanación de un paciente mucho más fácil. Cuando le permitimos a un paciente
que el payé lo visite, que le haga su rezo, y el payé sabe también hasta dónde llega. Entonces cuando él ve que esa medicina tradicional no va, él también le da paso a uno para que uno con la occidental complemente ese servicio y la atención pues sea muy integral y el paciente se pueda sanar muy fácilmente. Nosotros manejamos, Sí. conocemos pocas, ¿para qué se lo voy a decir mentiras? Conocemos pocas, pero no son los básicos para nosotros. Como yo le decía la vez pasada a ellos, si nosotros partimos, si nos cae un palo donde estamos trabajando, donde sembramos nuestros cultivos, o si nos cortamos, o si nos tenemos otra enfermedad, ¿cómo seríamos nosotros cubrimos de eso? ¿De qué manera? Sí, no, eso que ustedes han pasado de generación a generación es más para enfermedades, me imagino, un poco comunes, digamos un dolor de cabeza, tal vez un dolor de muela, ¿y cómo lo resuelven? ¿Tienen algún tipo de receta? Exactamente, en la parte cuando nosotros teníamos dolor de cabeza, dolor de muela, entre otras, como ellos venían manejando unas plantas, eso me decía mi papá. Sí. Yo le pregunté a mi papá, ¿pero cómo ellos se mantenían cubriendo eso cuando no había ni hospital? No es que ellos consiguieran una hierba y ellos lo juntaban y se pone y se acabó, se cayó. Y así ellos mantenían. ¿Pero usted no sabe eso? Yo no lo sé nada de eso. ¿Y las lenguas? ¿Cómo es esto? ¿Acá manejan ustedes algún tipo de lengua Pues, que nos cuentes? Yo manejo 3 idiomas. Ok. Yo hablo mi cultura, mis ancestrales son puinales. Yo soy etnia puinale, es decir, mi idioma natural. Y medio lo entiendo castellano y hablo castellano, el idioma de ustedes. Nos hacemos entender. Hablo un poco de eso y entiendo un poco curripaco. Sí, esos son bueno, y si hablamos algo de Puinave, ¿cómo sería? Cuéntame alguna frase para que yo me lleve. Una frase. Bueno, los más importantes en mi idioma para ustedes son, y nosotros hablamos con nuestros hermanos, con nuestras familias, y Bisi bueno, casi, buenos días. Es muy bonita, doctora, dígale. Así bueno, casi. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ajá, así bueno, casi. ¿Cómo amaneció? Muy bueno, buenas tardes, Biasi Cubachi. Después de las 12 nosotros le decimos buenas tardes, Biasi Cuba.
A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por sentirnos. Pero sobre todo, queremos dejar esa duda razonable sembrada en su corazón de apoyar toda la estructura y todos esos territorios a veces olvidados y que pensamos no existen en Colombia. Allá hay personas con necesidades. Muchas gracias por darnos la oportunidad, por abrirnos las puertas de su casa, de sus cámaras, de sus celulares, de sus computadores, para pasar esta pequeña historia, que es una pequeña gran historia de humanidad y ciencia, porque la ciencia y la tecnología son apenas herramientas que deben dignificar las necesidades del ser humano.